Lo primero que robé fue una bufanda. Tenía 6 años, era de mi madre y no lo consideré un robo porque no le daba importancia. Estaba colgada en el gancho de la puerta de su armario, un largo rectángulo de seda azul claro con pájaros blancos estampados a lo largo, y cuando ella la llevaba, los pájaros parecían volar al caminar. Una tarde, sola en casa con la niñera dormida frente al televisor, me subí a la silla del dormitorio de mis padres, la descolgué y me la puse sobre los hombros. La seda estaba fresca y luego cálida. Se movía conmigo, medio segundo detrás, como el agua que decide seguirme. Me quedé de pie frente al espejo de mi madre y la persona que vi era yo y a la vez no era yo, y recuerdo la cualidad específica de ese reconocimiento como cuando recuerdas el sabor de una fruta que comiste una vez de niño y nunca más volviste a encontrar. No era emoción. Era alivio. Algo en mi pecho, que había estado apretado desde antes de que tuviera palabras para describir la opresión, simplemente se abrió, como un puño que se abre cuando finalmente confía en la mano que está debajo. Llevé la bufanda durante quizás 4 minutos. Luego oí a la niñera moverse y la volví a colgar con la ternura frenética de quien desactiva una bomba, alisándola contra la puerta, alineando los flecos, memorizando su caída exacta para que nadie lo supiera jamás. Tenía 6 años. Ya entendía que lo que había hecho era un secreto. Nadie me había dicho que estaba mal. De todos modos, lo sabía, como uno sabe que no debe tocar una estufa caliente hasta que alguien le advierte, un profundo instinto social que zumbaba, esta alegría no te está permitida. He pasado el resto de mi vida tratando de entender de dónde aprende una niña de 6 años una regla así, y lo más cerca que he estado es la teoría de que los niños siempre escuchan al mundo con la piel, y mi piel ya había escuchado suficiente. Mi padre era un hombre callado que expresaba su amor a través del mantenimiento. Arreglaba cosas. Cambiaba el aceite de nuestros coches, volvía a sellar el baño, apretaba las bisagras de todas las puertas de la casa 2 veces al año con una concentración que yo consideraba casi religiosa. No hablaba de sentimientos. No digo esto para criticarlo. He llegado a comprender que el silencio era el único lenguaje emocional que le habían dado, y lo hablaba con fluidez y, a su manera, con ternura. Pero un niño que crece en una casa donde los sentimientos se reprimen en lugar de expresarse aprende a reprimir también los suyos, a mantenerlos ocultos, silenciosos y fuera de la vista, y me convertí en un excelente mecánico de mi propia vida interior. Mi madre era diferente. Reía a carcajadas, cantaba mientras cocinaba, lloraba con los anuncios de televisión con una teatralidad desinhibida que me avergonzaba en público y me reconfortaba en casa. Ella era el calor de la casa. Mi padre era el fundamento, esencial, el pilar, invisible. Las amé a ambas en las formas en que estaban disponibles para ser amadas, y no les mostré a ninguna de las dos la cosa con forma de bufanda que crecía en mí, porque ya había intuido que el amor en nuestra familia fluía por canales establecidos, y esto requeriría nuevas tuberías. Tenía una hermana mayor, Claire, 4 años mayor que yo, lo que en la infancia es una distancia enorme. Ella representaba todo lo que se suponía que debía observar desde una distancia respetuosa, segura de sí misma, sociable, experta en el arte de gustar. Su habitación era un país que a veces me permitían visitar. Cuando no estaba, a veces me quedaba en el umbral, solo en el umbral, ya tenía mis reglas, y miraba sus vestidos colgados en el armario como una hilera de posibilidades dormidas. Quiero ser cuidadosa aquí, porque la gente lo malinterpreta. Nunca se trató de los vestidos como objetos, nunca de la tela por sí misma. Se trataba de las vidas que los vestidos implicaban. Un vestido era un permiso escrito en tela. Hoy puedes ser delicada, puedes ser decorativa, puedes ocupar espacio con color y movimiento en lugar de con fuerza. Los chicos recibían un solo uniforme, gris, azul marino y caqui, cortado para disimular el cuerpo en lugar de expresarlo, y el mensaje bordado en cada costura era que debíamos ser funcionales, no sentir. No tenía este vocabulario a los 8, ni a los 12, ni siquiera a los 20 años. Lo que sentía era una atracción, constante como la gravedad, hacia el armario de mi hermana, y una correspondiente fuerza de vergüenza que me alejaba de él, y viví durante años en el punto exacto donde esas dos fuerzas se anulaban, suspendidas, sin ir a ninguna parte. La primera vez que me puse un vestido, tenía 9 años, estaba en casa enferma, un martes de octubre. Mi madre me había visitado al mediodía, me había traído sopa y se había ido a su turno de tarde en la clínica dental. Mi padre estaba en el trabajo. Claire estaba en la escuela. La casa era mía como casi nunca lo era, y el silencio tenía una textura particular, la textura del tiempo sin supervisión, que para una niña con un secreto no es tiempo vacío, sino un escenario. Me dije a mí misma que solo iba a mirar el armario de Claire. Luego me dije que solo iba a tocar la manga del vestido verde, el de las florecitas blancas, el que se había puesto en una boda y del que se había quejado. Entonces las negociaciones se vinieron abajo de golpe, como suele pasar,
y me encontré en su habitación con el puesto, las rodillas al descubierto, el corazón latiendo como un tambor en un desfile. Era demasiado grande. Los hombros se resbalaban. Olía al perfume de Claire y al cedro de su armario, y debajo, levemente, al detergente que compartía toda mi familia, y ese último olor casi me desmorona, porque significaba que este momento estaba hecho del mismo material que el resto de mi vida, no importado de otro mundo. Me miré en su espejo y no me sentí ridícula. Esa era la parte aterradora. Había esperado sentirme ridícula. Una parte de mí contaba con ello, esperando que la realidad fuera lo suficientemente absurda como para curarme del deseo. En cambio, me sentí como una frase que por fin había terminado. Me quedé allí de pie hasta que la piel de mis brazos hormigueó con una sensación que solo puedo describir como nostalgia por mi propio cuerpo, como si hubiera estado lejos de mí misma durante 9 años y acabara de volver a casa, con un vestido verde prestado. Lo llevé puesto 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj todo el tiempo, racionando. Incluso, en mi primer momento real de transformación, ya estaba contando el coste en minutos, ya me trataba a mí misma como un recurso escaso que debía presupuestarse. Ese hábito, el racionamiento, la obsesión con el reloj, el cálculo de cuánto podía permitirme gastar, me acompañó durante 20 años, y solo ahora, a los 34, estoy aprendiendo a gastar sin comprobar primero la cuenta. Claire nunca supo nada de aquella tarde de octubre, ni de las otras tantas que siguieron durante los 2 años siguientes, cada una ensayada como una pequeña operación militar. La escucha atenta de la puerta del garaje, la ruta de escape preestablecida, la disciplina de los 11 minutos. Lo que sí descubrió, el verano en que cumplí 11 años, fue que yo había estado en su habitación. Llegó temprano de casa de una amiga, una discusión por algo que ya he olvidado, y yo estaba sentada en el suelo, vestida con mi propia ropa, simplemente sujetando la manga de un suéter contra mi mejilla. Inocente en todo sentido. Pero ella leyó mi rostro con la fluidez instantánea de una hermana mayor, y su expresión denotaba algo complejo, no disgusto, ni burla, sino una especie de reajuste sorprendido, la mirada de alguien que se da cuenta de que el perro de la familia entiende más inglés de lo que se anuncia. Sal, dijo, no con crueldad, casi con dulzura, y salí, y nunca volvimos a hablar del tema. Pero algo quedó grabado en mi memoria. Durante los años siguientes, la vi registrar también otras cosas, mi forma de sentarme, mi manera de describir las películas por su atmósfera emocional en lugar de por su argumento, mi forma de elegir a mis amigos. Sin que ninguno de los dos lo decidiera, se convirtió en la guardiana de un archivo sobre mí, y mucho después comprendería que esto es a la vez una carga y un regalo, ser conocido antes de conocerse a uno mismo. Llegó la secundaria y con ella la gran selección, el periodo en la vida de todo niño en el que la tolerancia informal de la infancia se endurece hasta convertirse en ley. Los chicos aprendían a caminar de cierta manera, a reír de cierta manera, a vigilarse unos a otros con una atención que habría impresionado a un guardia fronterizo. Vi a un chico llamado Marcus ser socialmente ejecutado en 7º grado por el crimen de llorar durante una película que se proyectó en clase, y comprendí con total claridad que yo también llevaba contrabando y que el castigo era precisamente ese, no violencia, principalmente, sino exilio, la desaparición lenta de una persona del mapa social. Así que me convertí en actor, y quiero ser honesto sobre el precio que pagué, porque el precio suele describirse erróneamente. La gente imagina al chico que oculta su homosexualidad sufriendo en el momento del ocultamiento, haciendo muecas con cada chiste de vestuario. No es así. El precio es más sutil y peor. Dejas de poder distinguir dónde termina la actuación y dónde empiezas tú. Desarrollé una risa que no era del todo mía y la usé tanto tiempo que se convirtió en una carga. Desarrollé opiniones sobre deportes que no sentía, y luego, alarmantemente, comencé a sentirlas. La máscara no se posó sobre mi rostro, se integró a él, y durante años el terror central de mi vida no fue que alguien me descubriera, sino que eventualmente no quedaría nada detrás de la máscara para ver. Para entonces, tenía una pequeña vida privada. Algunas cosas, adquiridas por medios de los que no me enorgullezco, guardadas en una bolsa de lona dentro de una maleta al fondo de mi armario, envueltas en un saco de dormir como si fuera evidencia, y a altas horas de la noche, en la oscuridad, en intervalos robados de 11 minutos. Visitaba a la persona que sospechaba que realmente era, como se visita a un familiar en el hospital, brevemente, con culpa y con la constante conciencia de que tienes que volver a tu vida real. El primer punto de inflexión que reconocí como tal, incluso en aquel entonces, llegó cuando tenía 13 años, en una biblioteca pública, en la era pre-internet, cuando una pregunta como la mía tenía que hacerse en un susurro a un catálogo de fichas. Encontré un libro, no diré cuál,
Pero era uno de esos libros de bolsillo clínicos de los 70, del tipo que habla de los seres humanos como los entomólogos hablan de los escarabajos, y me quedé de pie entre los estantes y leí, con el corazón latiéndome con fuerza, un párrafo que describía a gente como yo. Gente. En plural. Es imposible exagerar lo que ese plural me hizo. Cada vergüenza que había cargado se había agravado por la aritmética. Creía que era una muestra de uno, un error de fabricación, un defecto singular. Y ahí estaba un libro, por muy clínico, por muy frío que fuera, afirmando impreso que éramos suficientes como para merecer un capítulo. No me sentí liberada. Me sentí ubicada, lo cual es diferente, a los 13 años, casi igual de bueno. Volví a poner el libro en el estante. No fui lo suficientemente valiente como para sacarlo prestado. Habría quedado registrado en mi biblioteca, y en mi mente los bibliotecarios archivaban informes, pero memoricé su ubicación y la visité durante los siguientes 2 años como otros chicos visitaban la calle de su amor platónico, solo para estar cerca de la evidencia de que yo existía en los registros del mundo. El libro también me dio la palabra que aún uso con cierta torpeza porque ninguna palabra encaja del todo, y tener la palabra fue un extraño doble regalo. Significaba que yo era algo con un nombre, y significaba que ese algo con un nombre podía ser buscado, discutido, patologizado y esta es la parte que me llevó 20 años aprender, sobrevivir. La preparatoria me dio a Daniel. He tardado en presentarlo porque siento que es el verdadero comienzo de la historia, y quería que comprendieran el contexto en el que se encontraba. Daniel se mudó a nuestro pueblo en 10º grado, de una familia militar, todavía con la piel de chico nuevo, y tomó la decisión, lo vi tomarla, en la cafetería, durante unos 4 días, de que no iba a audicionar para nadie. Se sentó a mi lado porque estaba leyendo en el almuerzo, y me dijo, ¿el libro es bueno o te estás escondiendo? Y la precisión de su pregunta fue como recibir un rayo en un clima templado. Le dije, ambas cosas. Asintió como si hubiera aprobado un examen, y esa fue la ceremonia de fundación de la amistad más importante de mi vida. Daniel fue la primera persona con quien la máscara se cayó de vez en cuando. Y el mundo no se acabó. No se trataba del vestuario, nunca se trató del vestuario, sino de todo lo que lo rodeaba, las opiniones sobre películas según el estado de ánimo, la confesión de que los deportes me parecían aburridos, las largas y divagantes conversaciones sobre qué tipo de personas queríamos ser, mantenidas sobre el capó de su coche en aquellos años en que convertirse en alguien todavía parecía una decisión que se podía tomar a propósito. Nunca me hizo la pregunta directamente. Llegué a creer que tenía una regla al respecto, una especie de estatuto interno que decía que no se le saca un hilo a un amigo, se espera a que el amigo te lo dé. Nunca se lo di. Ese es el gran arrepentimiento que se entrelaza con todo lo que sigue, y quiero dejarlo claro aquí, desde el principio, para que puedas ver cómo cobra interés. Debería contarte sobre los años de la bolsa de lona, porque fueron la arquitectura de mi doble vida y todo aquel que vive una doble vida termina construyendo la misma arquitectura, un contenedor, un ritual, una mentira por omisión escalada para ajustarse al espacio disponible. La bolsa de lona contenía quizás 8 cosas en su mejor momento. Nada glamuroso. Una falda que había comprado en una tienda de segunda mano a 2 pueblos de distancia con dinero en efectivo y una historia sobre el cumpleaños de una amiga que la cajera no me pidió y que di de todos modos, las palabras brotando de mí como un cajón abarrotado. Una blusa. Un par de zapatos de una talla que había determinado mediante humillantes pruebas y errores en la sección de zapatos de unos grandes almacenes donde fingía comprar para mi madre, descubriendo en el proceso que en realidad no sabía la talla de zapatos de mi madre, lo que me reveló algo sobre la asimetría de atención en mi familia que todavía me hace estremecer. Y una peluca, el objeto más caro y preciado, comprada por correo a los 17 años con el dinero que ganaba cortando el césped, entregada en una sencilla caja marrón que le arrebaté al cartero con la velocidad de un portero. Al abrir esa caja en mi habitación, con la puerta cerrada, experimenté una felicidad tan pura que era casi indistinguible del dolor. He pensado mucho en por qué esos 2 sentimientos van de la mano. Creo que es porque la felicidad de quien oculta su homosexualidad siempre está ensombrecida por el conocimiento de sus propias condiciones. Esta alegría es real y solo puede existir en esta habitación cerrada, a esta hora, tras esta mentira. Alegría con fecha de caducidad. Alegría que tienes que esconder de las personas cuyo amor es el resto de tu vida. Ponte la peluca, mírate al espejo, siente cómo termina la frase, luego quítatelo todo, envuélvelo en el saco de dormir, cierra la cremallera de la bolsa de lona, cierra la cremallera de la maleta y baja a cenar y responde preguntas sobre los deberes con el corazón aún latiendo como una campana. Hay una noche de mi último año de instituto de la que nunca le he hablado a nadie, y voy a contarla ahora porque resume toda la historia. Mis padres se habían ido a pasar la noche a la fiesta de aniversario de mi tía. Claire estaba en la universidad. Tenía la casa, y por primera vez en mi vida no me racioné la ropa.
Me vestí despacio, con lujo, como había imaginado que se vestían los demás, tomándome mi tiempo, eligiendo, cuidando. Preparé la cena vestida. Cené en la mesa, sola, con falda, con la vajilla buena, porque una parte de mí comprendía que aquello era un ensayo para una vida que no estaba segura de si alguna vez sería lo suficientemente valiente para vivir, y los ensayos merecen una buena producción. Después lavé los platos, de pie junto al fregadero donde había estado 1000 veces como la persona que todos conocían, ahora de pie allí como la persona que nadie conocía, y la continuidad de las dos, las mismas manos, la misma agua, la misma ventana sobre el fregadero que me reflejaba en mi doble, abrió algo en mi interior. Lloré junto al fregadero, en silencio, sin dramatismo, como cuando la emoción es demasiado intensa para sollozar. No estaba triste. Ese fue el descubrimiento. Estaba de duelo y celebrando a la vez, lamentando que ese momento ordinario, los platos, la cena, un cuerpo cómodo con su ropa, fuera para mí una cumbre que solo podía alcanzar en una casa vacía, y celebrando haberla alcanzado. Después me senté en los escalones traseros, en la oscuridad, miré las estrellas y me hice una promesa que no cumplí durante 15 años. Algún día esto no requerirá una casa vacía. Las estrellas no lo presenciaron con especial interés. Las promesas que uno se hace a sí mismo, he aprendido, no quedan registradas en ningún lugar más que en el cumplirlas o en romperlas. La universidad fue a la vez una gran revelación y un gran arraigo. Compartir habitación en la residencia universitaria durante mi primer año significó que mi armario se redujo casi a la nada, una sola bolsa, guardada en lo más profundo, visitada rara vez y con extrema seguridad, pero mi mente se expandió en el espacio que la ropa dejó libre. Tomé una optativa de psicología y leí literatura especializada, no los libros de coleccionistas de escarabajos de mi infancia, y descubrí que el panorama había cambiado. Investigadores que escribían con cierto respeto, historias que desconocía, la lenta comprensión de que no era un defecto, sino una variación, un punto en un espectro de autoexpresión humana tan antiguo como la autoexpresión misma. El conocimiento no solucionó la vergüenza no es un problema de conocimiento, sino de pertenencia, pero me dio un andamiaje. Comencé, en mi diario, primero en clave y luego con palabras sencillas, a escribir la frase que había estado completando frente a los espejos desde los 6 años. Esto es parte de mí, no va a desaparecer, y la cuestión de mi vida no es cómo erradicarlo, sino cómo vivir con ello con honestidad. Escribir esa frase en un cuaderno que nadie leería fue lo más valiente que hice en esa década. El coraje, he aprendido, casi nunca es cinematográfico. Es, sobre todo, algo práctico. Es escribir la verdad sin quemar la página. Daniel y yo compartimos habitación durante mi penúltimo y último año de instituto. Puede que te parezca extraño, vivir constantemente cerca de mi mejor amigo mientras guardaba mi secreto más profundo, pero piensa en la alternativa, que era vivir sin Daniel, y entenderás que no lo pensé 2 veces. Y aquí está lo que no podría haber previsto. Vivir con él hizo que el secreto fuera a la vez más seguro y más triste. Más seguro, porque él era tan profundamente indiferente a mis momentos privados de una manera que se sentía como una forma de respeto. Llamaba a la puerta, esquivaba miradas, se había criado en una residencia militar donde la privacidad es escasa y, por lo tanto, sagrada. Más triste, porque empecé a ver el alcance total del precio que el secreto estaba pagando a la amistad misma. Daniel me contó todo. Sus miedos sobre las expectativas de su padre, su dolor confuso cuando sus padres se divorciaron, la chica a la que amaba y que no le correspondía, la que sí le amaba y a la que no podía amar. Y escuché, aconsejé, guardé sus confidencias como una caja fuerte, y todo el tiempo le pagaba con una moneda falsificada, una intimidad con un techo, una cercanía que se detenía en una puerta cuya existencia desconocía. Hay una soledad particular en ser el mejor amigo de alguien mientras te escondes de él. Es la soledad de un espía que ha llegado a amar el país al que está destinado. 2 veces estuve a punto de decírselo. Una vez, en el último año de instituto, después del diagnóstico de su madre, cuando estábamos bebiendo vino barato en la escalera de incendios y me dijo, «Sabes que eres la única persona con la que puedo hablar de verdad». Y las palabras me cayeron como piedras en agua estancada, y abrí la boca, y lo que salió fue, «Lo mismo digo». Lo cual era cierto y también una mentira de tal magnitud que me disculpé 20 minutos después y me quedé en la ducha hasta que se acabó el agua caliente, sin llorar, simplemente de pie, dejando que el agua hiciera el argumento que yo no podía hacerme a mí mismo. Después de la universidad, el armario creció. Esta es la época a la que se refiere el título, la época del armario propiamente dicho. Un armario que compré de segunda mano para mi primer apartamento de verdad, un mueble hermoso y absurdo, de roble con una puerta de espejo, que le dije a Daniel que usaba para almacenamiento extra cuando me ayudó a subirlo 2 tramos de escaleras.
Recuerdo sus manos en un extremo y las mías en el otro, ambos sudando, riendo y maldiciendo las escaleras y la surrealista dualidad del momento. Mi mejor amigo ayudándome a instalar la bóveda para la parte de mí que él no conocía, los dos compartiendo literalmente el peso de mi secreto sin que él lo supiera. He pensado en esa tarde tantas veces. Es el emblema de toda la época. Él siempre llevaba algo de ella. Simplemente nunca supo que llevaba. En esos años, mis veintitantos, los años del primer trabajo de verdad, el primer sueldo de verdad, la lenta construcción de una vida adulta, el armario se llenó de cuidado e intención. Mejores telas. Zapatos que realmente me quedaban bien. Un vestido, comprado a los 26 años, en una ciudad a 2 horas de distancia, en una boutique donde una vendedora llamada Iris me miró durante un segundo evaluativo y luego dijo: ¿Para ti? Busquemos tu talla, con una neutralidad tan absoluta que me hizo escocer los ojos en el probador. Llevé ese vestido de vuelta a casa en el tren, debajo de mi ropa habitual, durante las 2 horas, y nunca he podido explicar adecuadamente por qué sentí que ese fue el acto más radical de mi vida hasta ese momento, no llevarlo puesto en la tienda, sino llevarlo invisiblemente por el mundo cotidiano, llevándome a casa dentro de mí misma, una contrabandista de mi propio ser. Y aún el racionamiento. Aún la puerta cerrada con llave, las cortinas corridas, el cálculo de las horas. Tuve una novia por un tiempo, Erin, amable, divertida y perspicaz, y la relación no fracasó por el armario, fracasó por el techo, el mismo techo que yo había construido sobre la amistad con Daniel. Ella podía sentir la habitación a la que no se le permitía entrar. Hay una parte de ti a la que no puedo llegar, dijo, casi al final, sin acusación, con genuina tristeza, y yo me quedé allí en mi cocina incapaz de decirle que tenía razón y que la habitación no era una traición a ella, sino la arquitectura más antigua que tenía, la que sostenía el peso, construida cuando tenía 6 años por un niño que creía, que tenía todas las razones para creer, que la habitación era lo único que se interponía entre él y el exilio. Rompimos con delicadeza, como se rompen las cosas que se valoran. No volví a tener una relación seria durante 4 años. Les decía a las personas que estaba concentrado en mi carrera. Me centraba en la pregunta, que para entonces se había convertido en una especie de inquietud constante en mi interior. ¿Es esto algo privado, que debe guardarse para siempre en secreto, o es una verdad que merece salir a la luz? Toda mi veintena se puede resumir como una larga y lenta guerra entre esas dos interpretaciones, librada enteramente en el interior de un hombre tranquilo al que el mundo consideraba insignificante. La noche en que Daniel descubrió el armario fue un jueves de marzo, cuando tenía 29 años, y sucedió como siempre suceden estas cosas, por una confluencia de pequeños errores tan comunes que, en retrospectiva, parecen predestinados. Se había mudado a mi ciudad el otoño anterior por trabajo, lo cual había sido una de las grandes alegrías de mi vida adulta. Mi mejor amigo, de vuelta en la misma zona, cenas los jueves, la amistad reanudada en persona en lugar de por teléfono. Ese jueves tenía una cita. Planeaba pasar después a tomar una cerveza, nuestra cita habitual, se esperaba sobre las 10. Yo había planeado una noche para mí misma. Voy a llamarlas como las llamaba para mí misma, noches libres, como si mi verdadero yo fuera un trabajo del que ocasionalmente me liberaban, lo que dice mucho sobre el marco en el que todavía estaba atrapada. Me había duchado, vestido, me había tomado mi tiempo, había puesto música. Estaba en la cocina, completamente vestida, sirviéndome una copa de vino, cuando oí su llave en la cerradura. Su llave. La llave que le había dado para emergencias, que había olvidado por completo, de forma casi cósmica, porque nunca la había usado, porque su cita había terminado mal y había decidido venir a las 8:15 en vez de a las 10, porque me había mandado un mensaje, me enteré después, y mi teléfono estaba en silencio en la otra habitación, boca abajo, que es donde se guardan los teléfonos las noches libres. 3 pequeños detalles, cualquiera de los cuales por sí solo habría mantenido mi secreto a salvo durante otra década. Juntos, abrieron la puerta. Quiero contarte ese momento con precisión, porque es el punto de inflexión de mi vida y merece ser contado con exactitud. La puerta se abrió. Entró a mitad de una frase, hablando ya de la cita, algo autocrítico, y apenas alcanzó a decir 3 palabras, no lo harás, y entonces me vio. Y esto es lo que necesito que entiendas, no me reconoció. Esa fue la primera cosa. Durante un largo segundo, tal vez 2, mi mejor amigo de 13 años me miró sin saber quién era, y yo vi el rostro de un desconocido moverse a través de la secuencia de un desconocido, confusión, la disculpa instintiva de alguien que cree haber entrado en el apartamento equivocado, perdón, yo. Y entonces llegó el reconocimiento, y fue peor que cualquier confusión, porque el reconocimiento reescribió el último segundo retroactivamente y todos los segundos anteriores. Su rostro no mostró disgusto. Lo he reproducido 1000 veces, y no mostró disgusto.
Mostraba algo que nunca había visto, que era una pérdida total de equilibrio. El rostro de un hombre cuyo mapa del mundo acababa de revelarse que le faltaba un continente. Nos quedamos allí. La música seguía sonando, absurdamente, una canción que me había encantado, que nunca he podido volver a escuchar. No corría cambiarme. Esa es la parte de la que estoy más orgullosa, a lo largo de todos estos años. Estaba en mi cocina con un vestido azul marino y una copa de vino en la mano, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y dije: «Hola, Daniel», con una voz que salió más firme de lo que tenía derecho a esperar. Y decir su nombre fue la primera vez en 23 años que permití que las dos mitades de mi vida ocuparan la misma habitación, y sucedió no por valentía sino por una llave olvidada y un teléfono silenciado. Y he llegado a creer que así es como se producen la mayoría de las transformaciones, no cuando estamos preparados, sino cuando los accidentes se dan por sí solos. «¿Qué hizo?», dijo. «De acuerdo». «Solo eso». Luego se quedó un momento más en el umbral y después dijo: «Necesito pensar», y se fue. Cerró la puerta con suavidad. Le estaré agradecida toda la vida por la delicadeza con la que cerró la puerta, porque en los 4 días de silencio que siguieron, 4 días en los que no comí bien, no dormí bien, no respondí a su ausencia con mensajes porque creía, con razón, que el siguiente paso debía ser suyo, lo que más me marcó fue la suavidad con la que cerró la puerta. No la había cerrado de golpe. Se había ido a pensar, no a exiliarse. Pero entonces no lo sabía. Lo que supe entonces fue que había pasado 23 años construyendo una identidad bajo la premisa de que el descubrimiento era el peor resultado posible, y el descubrimiento había ocurrido, y el mundo no se había acabado. Seguía de pie en mi cocina, el vino seguía en la copa, la canción había cambiado a otra, y, sin embargo, nunca había sentido un miedo igual. Un miedo con una dirección física, un miedo que vivía en mi estómago y se irradiaba. Al segundo día saqué todo del armario y lo puse sobre la cama y lo miré, toda la historia material de mi yo oculto, y tuve el pensamiento serio, que registro aquí sin orgullo, de que podía tirarlo todo y presentarle a Daniel la evidencia de una cura. Quemar el pueblo para salvarlo. De hecho, llegué hasta una bolsa de basura. Me quedé allí, con una bolsa de basura en la mano, en una habitación llena de mi propia ropa, y lo absurdo de la situación, la bolsa de basura, ese burdo símbolo de vergüenza, rompió el hechizo. Y empecé a reír, sola, al borde de la cama, una risa indistinguible del llanto, y guardé la ropa en el armario una por una, lentamente, como si devolviera libros a una biblioteca que, después de todo, había decidido no quemar. Esa noche dejé de plantearme si esa parte de mí podía ser amputada. No podía. Las únicas preguntas que quedaban eran sobre cómo vivir. Llamó al cuarto día. «Jueves», dijo. «Cena. En mi casa. Yo cocino». Y luego, tras una pausa que recordaré cuando tenga 90 años, «Ven como quieras». Al principio no entendí qué me proponía. Casi le pregunté. No lo hice, porque algunas ofertas son demasiado frágiles para responder con preguntas, y pasé los 2 días siguientes en un estado de animación suspendida, y el jueves me vestí, con cuidado, con lo mínimo, menos de lo que podría haber usado, más de lo que jamás había usado para nadie, y conduje hasta su apartamento con ropa que, por primera vez en mi vida, combinaba con la persona que conducía. Nunca había tenido tanto miedo. También, ahora lo sé, nunca me había sentido tan viva. Ambas cosas suelen ir de la mano. Abrió la puerta, me miró fijamente durante un buen rato y dijo: «Vale. Hola», y se hizo a un lado. Sobre la encimera de su cocina vi 2 copas de vino y el comienzo de la pasta que prepara cuando está serio, y comprendí que la cena era el mensaje, los rituales se mantendrían. La amistad se mantendría. Íbamos a cenar un jueves como habíamos cenado 100 jueves, y el continente que faltaba en su mapa simplemente se añadiría, y seguiríamos adelante. Pero no fue sencillo, y no voy a fingir que lo fue, porque la cena, a pesar de su elegancia, también fue incómoda, vacilante y extraña, y la honestidad requiere incomodidad. Tenía preguntas, y las formuló con la franqueza que siempre había amado en él, y descubrí que responder preguntas que había ensayado durante 2 décadas en conversaciones imaginarias era completamente diferente a responderlas en una mesa real. ¿Cuánto tiempo? Desde que tenía 6 años. La bufanda. El gancho dentro de la puerta del armario. Su cara cuando dije 6 hizo algo. Dolor, retroactivo, en nombre de una niña que aún no había conocido. ¿Por qué no me lo dijiste? Esa fue la que más tardó, porque la verdadera respuesta no era que temiera su reacción. La verdadera respuesta era que había construido el secreto tan joven, antes de que él existiera en mi vida, y una estructura construida en la infancia no actualiza sus permisos cuando llegan personas nuevas, simplemente sigue siendo un soporte de carga. ¿Es por eso que Erin? Sí. En parte. El techo. La habitación inalcanzable.
Se quedó callado un rato, y luego dijo lo que cambió el rumbo de la noche, en voz baja, casi con enfado, pero no conmigo. 13 años. Creí conocerte mejor que nadie. Y me siento como un idiota por estar triste por eso, porque eras tú quien estaba sola. Y yo dije, no te equivocabas. Sí que me conocías. Esta era la última habitación, no la única. Hablamos hasta las 2 de la mañana. Cuando me fui, me abrazó en la puerta, y fue el mismo abrazo de siempre, y comprendí que esa constancia era una decisión que estaba tomando, un regalo que estaba eligiendo dar, y los regalos dados por decisión son los únicos que le cuestan algo a quien los da, es decir, los únicos que lo significan todo. Los meses siguientes no fueron un montaje. Quiero resistirme al montaje, porque el montaje es la forma en que mienten estas historias. La verdad es que ser conocido implica su propio ajuste, con sus propias penas extrañas. Durante 29 años el secreto había sido solo mío, y hay una soberanía en eso, dolorosa, pero soberana. Una vez que Daniel lo supo, el secreto se convirtió en algo compartido, sujeto al procesamiento de otra persona, a sus preguntas torpes ocasionales, a su curva de aprendizaje, a sus momentos de olvido y recuerdo. A veces se equivocaba. Una vez, al principio, sacó el tema en el momento equivocado, sin nadie delante pero con el estado emocional equivocado, y le grité, y él se disculpó, y yo me disculpé por haberle gritado, y aprendimos la coreografía como se aprende cualquier cosa, a través del error, en ambos sentidos, sostenidos por la decisión de seguir bailando. Aproximadamente a los 6 meses, me preguntó si quería decirle cómo llamar a esto, y le dije que todavía estaba buscando la palabra adecuada, y él dijo, tómate tu tiempo, no tengo prisa. Y esa frase, dicha mientras lavaba los platos en mi cocina, es una de las cosas más cariñosas que alguien me ha dicho jamás, porque lo que ofrecía no era tolerancia, sino permanencia, no un lo acepto, pero me quedo. Claire fue la siguiente. Y Claire me sorprendió, como lo había hecho desde la infancia, así que debería haber estado preparada. Se lo conté en una visita a su casa, en su cocina, ambas ya en la treintena, con nuestros padres en la habitación de al lado viendo la televisión a un volumen que sugería años de pérdida auditiva compartida. Había preparado un discurso. Dije una frase y ella levantó una mano y dijo, el vestido verde. La miré fijamente. Octubre, segundo año de secundaria para mí. Estabas enferma en casa. Los hombros estaban mal cuando lo colgaste, la percha estaba al revés, y había un pliegue en la cintura que antes no estaba. 20 años. Ella lo había sabido, o sospechado, o mantenido el expediente abierto, durante 20 años. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté, y mi voz hizo algo que no pude controlar. Ella lo pensó. Al principio porque tenía 14 años y era raro y no tenía un marco de referencia. Después porque estaba esperando que confiaras en mí. Hizo una pausa. Probablemente esperé demasiado. Lo siento. Pensé que la puerta debía abrirse desde tu lado. Nos sentamos en su cocina y reconstruimos 20 años en una sola noche, y aprendí algo que transformó mi comprensión de toda mi infancia. Mi ocultamiento, que siempre había narrado como impecable, en realidad había sido un proyecto colectivo. La gente me había estado ocultando durante años, a propósito, por amor, esperando a que estuviera lista. Nunca estuve tan escondida como creía. Me habían salvado, una y otra vez, personas que decidieron que mi preparación importaba más que su conocimiento. No sé si llamarlo suerte o gracia. Lo llamo ambas cosas. A mi madre se lo conté al final, y a mi padre no se lo he contado con palabras, y esta es la pregunta sin resolver que llevo conmigo, aquella en torno a la cual ha girado silenciosamente toda esta historia. Mi madre lo recibió como recibe todo, con emoción, a gritos, entre lágrimas, y luego con pragmatismo. Lloró por la niña que había sido, tenía 6 años, eras un bebé, lo llevabas todo sola. Y luego, en la misma hora, me preguntó si era feliz, realmente feliz, si alguien me trataba mal en el trabajo y si la vendedora de la boutique había sido amable, porque conduciría 2 horas para hablar con ella si no lo era. Esa es mi madre, dolor y ferocidad en la misma copa. Cuando le conté lo del pañuelo, el robo original, la seda azul con los pájaros blancos, fue a su habitación y volvió con él. Todavía lo tenía, 30 años después. Me lo puso en las manos y dijo, me preguntaba por este pañuelo. Nunca me quedaba bien después de cierto punto. Me decía a mí misma que me lo estaba imaginando. Me rodeó los dedos con la seda. Es tuyo. Siempre lo fue, al parecer. Quisiera decir que manejé este momento con dignidad. No lo hice. Lloré como una niña de 6 años, y ella me abrazó como si tuviera 6 años, y un círculo que había estado abierto desde la administración Ford finalmente se cerró. ¿Y mi padre? Mi padre,
El encargado de mantenimiento, el guardián de las bisagras, el muro de carga silencioso. Mi madre me preguntó si quería que se lo dijera o si lo haría yo, y dije que lo haría, y no lo he hecho, y no puedo explicar del todo por qué, salvo decir que la frase está escrita en un idioma que nunca le fue dado, y tengo miedo, no de su ira, no creo que hubiera ira, sino de su silencio, el silencio específico de un hombre que se enfrenta a algo que su caja de herramientas no puede arreglar. Y sin embargo, he aquí lo que mantiene viva la pregunta en lugar de muerta. La primavera pasada, en una cena familiar, mi padre hizo algo que nunca había hecho. Estábamos limpiando, solo nosotros dos en el fregadero, la misma configuración que la noche de mi 18º cumpleaños, la misma agua, la misma ventana, y de repente dijo, sin mirarme, mirando los platos, «Pareces estar bien estos días. ¿Más ligero?» Y yo dije, «Lo estoy. Estoy bien». Él asintió, me entregó un plato mojado y dijo, «Bien. Ese es el trabajo, ¿sabes? Para mí. Ese es el trabajo». Y me quedé allí secando un plato junto a mi padre, comprendiendo que me acababa de decir, con todo el vocabulario que conocía, que lo que fuera que llevara dentro, en quien me estuviera convirtiendo, la base se mantendría firme, y que él sabía que había algo. Lo sabía como un hombre que ha ajustado cada bisagra de una casa durante 40 años sabe cuando una puerta cuelga de forma diferente. Él lo sabe. Estoy casi seguro de que lo sabe, en su lenguaje, que es un lenguaje de puertas, pesos y el mantenimiento de lo que ama. Y algún día se lo diré en mi lenguaje, y los dos lenguajes se encontrarán, torpemente, como un abrazo entre hombres que aprendieron a abrazar tarde. Todavía no estoy listo. Él me está enseñando, sin saberlo, que la preparación puede tomar el tiempo que sea necesario. Quizás sea lo más importante que me haya dado jamás. Así que aquí es donde termina la historia, es decir, donde deja de ser una historia y se convierte en una vida. Tengo 34 años. La puerta del armario suele estar abierta ahora, en mi propia casa, lo que todavía me sobresalta algunas mañanas. Paso por delante y veo la ropa en la puerta con espejo y siento el viejo destello de alarma, la alarma de un niño de 6 años, y luego recuerdo, no viene nadie, y además, todos los que importan ya lo saben. Ambas frases son ciertas, y mantenerlas juntas es lo que realmente se siente como paz. No la ausencia de miedo, sino la presencia de compañía. Daniel sigue siendo mi mejor amigo. Todavía no fue mi padrino de boda, pero se refiere a sí mismo, en las cenas, como el cuñado de la operación, lo cual no tiene sentido y hace reír a todos, y me ha visto en todas las configuraciones y dice que las noches de pasta siguen igual, que es el mayor cumplido que contiene su lenguaje. Claire y yo estamos más unidos que cuando éramos niños. Ella saqueó mi armario la Navidad pasada, anunciando que eran 30 años de alquiler atrasado por el vestido verde, y la dejé, y ver a mi hermana con mi ropa fue como firmar un tratado. Mi madre usa la bufanda a veces y me la presta, y el préstamo es lo importante, el intercambio mutuo. La bufanda se ha convertido en la institución más pequeña y sagrada de la familia. Erin y yo somos amigas. Con el tiempo, años después, le conté lo que había sido aquella habitación inaccesible, y ella se sentó en silencio y luego dijo, «Gracias». Siempre me pregunté con qué competía. Me alegra que fueras tú. Todavía pienso en esa frase. Nunca competí con ella. La habitación nunca fue una rival. Era una superviviente, construida por una niña, amueblada por una adolescente, ampliada por una adulta y, finalmente, abierta a las visitas. No tengo una sola palabra para describir lo que soy, y he dejado de necesitarla, lo cual entiendo que suena a paradoja, pero se siente como una graduación. Pasé tantos años creyendo que la palabra sería la clave, que encontrar la categoría correcta desbloquearía la vida correcta. Lo que realmente desbloqueó mi vida fue una llave olvidada, un teléfono en silencio y un amigo que cerró una puerta suavemente y luego regresó. Las categorías son para archivar. La vida es para vivir. Algunas mañanas me despierto y lo primero que siento es el viejo apretón, el puño en el pecho, el niño de 6 años escuchando con la piel. Y algunas mañanas, ahora son más, la mayoría, me despierto y el puño ya está abierto, ha estado abierto toda la noche, durmiendo con la palma abierta como algo que finalmente confía en la mano que está debajo. Elijo mi ropa. Algunos días es su ropa, algunos días es la de ella y la mayoría de los días es simplemente mía, que es el pronombre del que trataba toda la historia, la pequeña palabra que intentaba ganarme desde la primera frase. Mía. Los platos se lavan de todos modos, en el mismo fregadero, con la misma agua, por las mismas manos. Los pájaros de la bufanda siguen volando cuando camino. Me llevó 28 años comprender que habían estado intentando volar todo ese tiempo, y que todo aquello que yo llamaba esconderse no era más que el largo y cotidiano trabajo humano de construir un cielo.